Ley de Ohm. Se tiene el circuito siguiente para la explicación de la ley de Ohm, lo cual lo vamos a hacer al final de esta presentación. La ley de Ohm está basada más que todo en esta fórmula básica, que es voltaje igual a corriente por resistencia. Estas otras dos fórmulas son despejando corriente, despejando resistencia, ¿no? Es la misma. Para este efecto, antes de entrar a la ley de Ohm, me gusta recalcar, resaltar estos diferentes símbolos de voltaje, ¿no? Viene una raya larga, una raya pequeña. La raya larga significa el positivo, la raya pequeña el negativo. Puede venir de esta otra forma, una raya larga, una mediana, una pequeña, una pequeña. Entonces, en este sector es el positivo y esto es el negativo. O en forma de círculo con positivo y negativo, ¿no? Entonces, y obviamente en la corriente alterna con ese símbolo senoidal. Esto es importante porque cuando se utilice algún simulador no necesariamente va a tener este símbolo, puede tener este o este. Entonces tenemos que estar adecuados a cualquiera de ellos. Para la simulación nos vamos a basar en este circuito. Vamos a tener una fuente de 5 voltios y una resistencia de 220. Lo vamos a hacer lo mismo para la cuestión teórica, lo vamos a hacer lo mismo también para la parte práctica. Vámonos directo a la simulación. En la simulación vamos a hacerlo con Electronic Workbench. El Electronic Workbench es, como les decía, uno de los más sencillitos. Entonces arrastramos lo que es una fuente de voltaje. Vamos a necesitar una resistencia y listo, ¿no? Enganchamos. Esos rastros que deja es obviamente por lo que es el sodo re antiguo, ¿no? Entonces enlazamos y tenemos acá que hacemos dos clics encima de la fuente, modificamos a 5, porque nos estamos haciendo con 5, y aquí decía 220, ¿no? Pero ohms, entonces este kilo rebajo de clic y ok. Ahora, pero tenemos que medirlo. Vamos a este último icono, que son los instrumentos, arrastro el multímetro, la parte negativa acá y la parte positiva acá. Entonces voy a medir primero voltaje. Y hago clic en play, ¿no? Aquí este switch que va de 0 a 1. Entonces me está marcando los 5 voltios, ¿no? Entonces, como se puede evidenciar. Un poco. Ahora eso es lo más fácil, si se dan cuenta, ¿no? Porque conectamos el instrumento en paralelo y tranquilamente mide. Es lo que hemos hecho, ¿no? Lo hemos puesto en paralelo y ha medido. Ahora lo complicado viene para el amperaje. El amperaje, cambiamos aquí a ampere. Necesariamente tenemos que romper una de estas dos líneas, esta o esta, ¿ya? Entonces lo vamos a romper esta al intento y llevamos esto al multímetro. Podemos llevarlo al negativo porque es digital, no pasa nada, pero vamos a hacer como se debe, ¿no? Llevamos a más y esto a menos. Si se están dando cuenta, el dispositivo es el puente y lo estamos poniendo al medio para enganchar del positivo a la resistencia de 220. Cambiamos a ampere y play. Nos está marcando 22,73 miliamperes. Lo vamos a tener en cuenta. Apago y con fines de demostración vamos a hacerlo aquí abajo. Como la corriente circula a partir de la fuerza electromotriz por este conductor, llega a la resistencia, llega aquí. Es la misma en todo el circuito, en todo el trayecto, todo este circuito. Entonces la corriente debería repetirse acá. Entonces lo borro y hacemos la conectividad. Okay. Imagínense que es como otro componente, como otra resistencia que tiene que estar al medio. Hago dos clics, al perímetro
igual 22,73. Como se puede observar, está idéntico, ¿no? Vamos a la parte teórica. En la parte teórica tenemos que, despejando, tenemos la corriente es igual a voltaje sobre resistencia, ¿no? Entonces podemos verificar que 5 voltios tenemos de voltaje dividido entre 220. Entonces sale 22,72, redondeando 73. Si recorremos para mili sería 1, 2, 3, ¿no? Entonces por eso sale 22,73 miliamperes, ¿no? Entonces, o por 10 a la menos 3, como prefieran llamar la nomenclatura, ¿no? Entonces se está cumpliendo también, ¿no?, la lectura de la corriente. El voltaje, como está en paralelo, se refleja, los 5 voltios se repite acá. Si vamos a la parte práctica, vamos a hacerlo en base a un protoboard. Vamos a conectar los que tengan Arduino, podemos aprovechar los 5 voltios que nace de este puerto para enchufar aquí el protoboard y su parte de tierra a esta otra línea. No obstante, yo lo que voy a usar es el cargador solar, pero lo que quiero que quede claro es en esta imagen, que es más estática, que toda esta línea es un solo punto, un nodo. Entonces, si yo enchufo a cualquiera de estos nodos, prácticamente el positivo está en toda esta línea, yo puedo enchufar en cualquiera. Aquí lo propio, enchufar negativo. Entonces, no necesariamente tiene que ser un Arduino, puede ser un nodo MCU, puede ser el cargador de un celular, partiéndolo su conector y desviando su parte positiva y su parte negativa. Entonces vamos a la parte práctica. Para demostrar la ley de Ohm necesitamos primeramente una fuente de voltaje. Para tal efecto voy a utilizar este multímetro, el cual voy a poner una escala de 20, ya que tengo dos opciones. Tengo una opción con el nodo MCU que me va a botar también 5 voltios o 3,3, tengo esas dos opciones. Y tengo acá un cargador de celular que lo he cortado sus puntas, la parte que enchufa del micro USB, y lo he unido a dos cablecitos, ¿no? Entonces esto con el fin de tener los 5 voltios. El cargador del celular está marcando 5 voltios. Entonces conecto, verifico con el multímetro. Bien. Entonces está la punta de este cable con la punta roja y la punta. Entonces está marcando 5 voltios. Perfecto. En caso de que le salga negativo, quiere decir que lo han agarrado de diferente polaridad y está al revés, ¿no? Entonces, por ejemplo, fíjense, sale negativo. Entonces quiere decir que esta punta roja está agarrando al lado negativo y es al lado positivo. Entonces, aquí yo me he marcado haciéndole este pequeño trenzado para que se sepa que es positivo. Entonces lo estoy enchufando a esa línea del protoboard y esta línea de abajo. Los que prefieran trabajar con nodo MCU pueden tener el nodo. Lo vamos a acercar. Dentro del nodo se tiene lo que es estos dos pines, ¿no? El BIN, como se puede observar, ¿no? Aquí está el BIN y el GND. Estos dos, o sea, el BIN sería el positivo, el GND sería el negativo. Entonces, si medimos esos dos, nos va a otorgar 5 voltios o aproximadamente. Como se puede observar, está marcando 4,61 voltios, ¿no? Entonces se puede trabajar también con esta etapa. No es perfecto, pero también nos sirve de fuente de voltaje. Ahora con esto serían las dos fuentes. Es importante tener una de estas dos fuentes, o también puede tenerse otra fuente variable en la casa, no sé. Sugiero no pilas, por el tema de que las pilas se van descargando a medida que vas desarrollando el proyecto, ¿no? Entonces, si ya cada vez mide menos, por ejemplo, este mide 4,60 y algo, pero es constante, no va a variar. El cargador está midiendo de celular 5 voltios, tampoco va a variar, ¿no? Para la etapa de la demostración de la ley de Ohm, hemos visto en los anteriores videos de cómo funciona el protoboard.
En esta línea superior es una sola línea porque también lo tengo aquí enganchado, como pueden ver hay un cable, y esta tenemos otra segunda línea. Entonces voy a colocar a esta línea el positivo a la línea superior, y por didáctica voy a colocar a la línea, como pueden ver acá, la segunda línea, contando de abajo la segunda línea en la parte negativa. En caso que no quieran usar las fuentes de cargador y quieran usar su nodo MCU o un Arduino también, el Arduino también tiene 5 voltios. Entonces ustedes cablean los 5 voltios de aquí a esta etapa, del BIN, y lo conectan acá, ¿no? Y lo propio del GND lo conectan a esta línea, ¿de acuerdo? En este caso voy a utilizar estos dos, ¿no? Que sí son 5 voltios. Toda esta línea con eso está con 5 voltios. Ahora el tema va a ser por didáctica, porque podría hacerlo directo. Esta es la fuente de entrada. Tengo una resistencia de, bueno, se notó por la luz, pero es de 220 ohms como está en la simulación. Y vamos a enganchar eso al protoboard. Enganchamos la parte positiva y enganchamos la parte negativa. Entonces este es el circuito más sencillo que puede haber. Está ingresando voltaje a la resistencia. La resistencia en paralelo tiene que contenerla en el mismo voltaje. Entonces veamos, y bueno, está marcando 495. Lo desconectamos el nodo de MCU, que ya no es necesario. Ya. Si se pueden fijar, está entrando por aquí el positivo, por aquí el negativo, y medimos la resistencia y está marcando 495. Ya, esto es debido a que se lo consume la resistencia y le hace variar, ¿no? Ahora vamos a ver el tema de la corriente, que es lo más abstracto. Se había dicho teóricamente que la corriente se mide en serie. Entonces prácticamente tenemos que desenganchar uno de los cables y medir en serie. Pero antes, presten atención, en el multímetro tienen que saber determinar dónde está la corriente que quieren medir. En este caso, estos son para corrientes altas, 10 amperes, y esto es para corrientes pequeñas, miliamperes. Entonces, si tomamos en cuenta que estamos midiendo ahora, estamos en el orden de los miliamperes. Entonces, no tenemos que desconectar ningún cable. En algunos multímetros sí tienen que desconectar, hay otra etapa, ¿no?, de miliamperes. En este caso no. Si el multímetro requiere que hagan un cambio del cable rojo, evidentemente lo van a hacer. En este caso no es necesario, pero sí tengo que cambiar de perilla. Entonces, donde está corriente, tenemos aquí corriente y lo llevo a 200 miliamperes. Al tener ya esa opción, fíjense, voy a desconectar este cable, ya, y voy a agarrarlo con la punta de mi mano, y con la otra punta voy a conectar acá. Entonces está marcando 22,6 miliamperes. ¿De acuerdo? Entonces nos mide la corriente, cierra el circuito y nos puede medir. Ahora, ¿sería lo mismo medir en esta otra etapa? Sí, ¿no? O sea, ¿qué tal alguien no quiere medir cuando el positivo está entrando a la resistencia, quiere medir cuando la resistencia está yendo al negativo? Entonces igual, agarramos esto y tiene que medir lo mismo. Perdón, estoy agarrando, ya, ahora sí, 22,6, ¿no? Entonces lo mismo, o sea, da lo mismo, con eso está cumpliendo la ley de Ohm. La corriente que se mide en serie, y podemos comprobar con los cálculos teóricos y la simulación. Concluyendo, se asemeja a lo que todos tenemos en nuestros domicilios, un circuito de agua, ¿no? Que tenemos la pileta, que sería la fuente,
la manguera o las cañerías, que sería donde fluye la corriente de agua, y elementos donde reducen el flujo o el caudal de agua, que serían la resistencia. A nivel matemático, la fuente de alimentación, el voltaje, es proporcional a la corriente, y esa proporcionalidad marca la resistencia. Conclusiones. Si vemos una tabla donde vamos a comparar la simulación, la parte teórica y la parte medida, entonces vemos que en la simulación y teórico prácticamente coinciden, porque la simulación obviamente va a ser en base a las fórmulas matemáticas, pero en lo medido vemos que marca 495 voltios la fuente conectada a la resistencia y la corriente 22,6, pero se asemeja bastante a lo que es teórico y simulación. Entonces podemos decir que se ha comprobado de manera simulada, teórica y a nivel práctico real la ley de Ohm, ¿no? Conclusiones: tenemos que estamos trabajando con un circuito de corriente continua por el tema un poco de peligrosidad, o sea, la corriente continua en bajo es menos peligroso. No obstante, hay que aclarar que corriente continua en altas, o sea, arriba de 100 voltios también es peligroso, o sea, no es que no lo sea. Estamos obviamente bajo voltaje, y para aclarar las unidades de medida, estamos manejando el voltaje en voltios, corriente en amperes y la resistencia en ohmios.